Muy buenas tardes, amigos. Como todas las semanas, soy Manuel Rojas, presidente de la Liga Iberoamericana de Astronomía, la Aliada, y esta es una charla más del ciclo de charlas virtuales astronómicas virtuales que comenzamos en el año 2020. Ya nos vamos por el cuarto año. Hoy tenemos como invitado al profesor Fernando Albornoz desde Montevideo, Uruguay, quien nos va a dar la interesante charla denominada Instrumentos Orientadores. Fernando Albornoz es docente de navegación en la Escuela Naval y Escuela Técnica Superior Marítima, también docente de astronomía y geografía en educación secundaria y es socio fundador y primer tesorero de la Asociación de Profesores de Astronomía del Uruguay, con las siglas APAU. Y como hemos dicho, nos va a dar la interesante charla denominada Instrumentos Orientadores. Un agradecimiento, como todas las semanas, a nuestro amigo Juan Carlos Flores, de la página Rastros de Guerra, por permitirnos usar su plataforma Zoom. Adelante, Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla. Mi agradecimiento. Voy a hacer unas precisiones sobre lo que habló Manuel recién, y es lo siguiente: yo en realidad era profesor, era docente. eh, Estoy jubilado hace unos 4 años, y entonces, bueno, mi actividad es a través de estos medios, tratando de colaborar con estas charlas que espero sean fructíferas. En este caso, lo que les voy a hablar es de los instrumentos orientadores que se utilizan en barcos y aviones, ¿no? Porque, como ustedes sabrán, la orientación es algo asociado a la astronomía, y ya en tiempos muy, muy, muy primitivos, la humanidad aprendió a reconocer los sentidos cardinales gracias a los astros. Pero ¿qué es lo que sucede? Todo lindo cuando el cielo está despejado, porque cuando se empieza a nublar, entonces ahí la orientación ya no es posible, ya la pierdes. Eh, no me cambia la diapositiva, Manuel. Ah, tienes que poner avanzar o retroceder ¿En dónde? en tu teclado. No, 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 pero no. Las eh, flechitas, sí, las flechitas y no, no cambian. ya, Recién entonces cambiaba, ¿viste? Cuando lo probamos que recién cambiaba. Ya, entonces hagamos una cosa. Volvemos a, te lo voy a sacar y lo vuelves a compartir. A ver, dame un minuto, por favor. Ya. Ujú, ya, A ver, Fernando, nuevamente, por favor, carga tus diapositivas allí. Compartir pantalla. Y el verde abajo y lo subes. A ver. ¿Eh? Ya. Ahora, No, no cambia. mm, a ver, debería cambiar con las flechitas de arriba a abajo o izquierda a derecha de tu teclado, porque yo veo que se mueve tu mouse. O si no, dale un clic a tu mouse encima de la diapositiva. Ahí Ahí está. cambió. ¿Sí? También. Así lo A hacemos. ver, Sí, a está ver, cambiando. Está cambiando. Le das un bueno, clic encima de la diapositiva y va a cambiar. bien. Entonces, yo estaba diciendo que digamos, los viajeros se orientaban con los astros, pero esa orientación, digamos, tiene sus pormenores, porque a veces la situación meteorológica no es algo favorable, y al no ser favorable, bueno,
cuentan que la palabra desastre posiblemente se origine en el término desastrado, o sea, no tener astros con los cuales poder orientarse. Aparte de eso, hay otro problema que lo tenemos todos y es el reconocimiento de los astros, porque uno puede reconocer al Sol, puede reconocer la Luna, posiblemente al planeta Venus, pero el resto de los cuerpos celestes que vemos en el cielo, los cuerpos puntiformes, los que forman las constelaciones, o sea, las estrellas, si vemos la constelación entera, puede resultar simple el reconocer cada estrella, pero las nubes te tapan parte de la constelación y ahí es cuando te entras a desesperar. Para que se entienda un poco, la aparición de los instrumentos orientadores colaboró muchísimo en este caso. Vamos a explicar cómo es que funcionan y primero que todo, ustedes están viendo acá en pantalla lo que sería el trayecto de una nave, ¿no? En este caso va de Venezuela a la entrada del Canal de la Mancha en Europa, y ese trayecto forma un ángulo con la dirección al polo norte geográfico, que nosotros lo vamos a llamar, como se lo llama en náutica, norte verdadero. O sea, el término verdadero es, en este caso, sinónimo de geográfico. Este ángulo sería, pues, el rumbo verdadero que está siguiendo esta nave. En cuanto a los compases, los vamos a dividir en tres categorías: el magnético, el giroscópico y el satelital. Y estos son los instrumentos que nos van a indicar los sentidos cardinales. Pero, ¿qué es lo que sucede? Acá empezamos también a ver que no todo es tan simple, no todo es tan sencillo como parece. No es montar una brújula en un barco y ya tenemos un rumbo. No, no es así, porque cada instrumento tiene sus pormenores y el navegante los tiene que conocer. Aquí yo les estoy mostrando el mayor inconveniente que puede tenerlo cualquiera. Tal vez los compases satelitales no lo tengan tanto, pero sí los tienen los giroscópicos, y los magnéticos son los que más problema dan, y es que muchas veces esa dirección al polo geográfico norte no es la correcta, sino que el instrumento tiene su propio norte, que acá lo vamos a llamar norte de compás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entre la dirección al norte verdadero y la dirección al norte de compás, se forma un ángulo que lo vamos a llamar desvío de compás. Y ese desvío de compás, ¿qué es lo que provoca? Que el rumbo que me está marcando el instrumento no sea el rumbo verdadero, sino que sea un rumbo de compás. Vamos a empezar hablando de los compases magnéticos, ¿no? Que como ventaja, la gran ventaja, y en esto quiero hacer énfasis, es que jamás deja de funcionar. Este es un instrumento que nunca se rompe, a menos que lo rompamos nosotros a propósito, pero si no, cuando todos los instrumentos, por una u otra razón,
han dejado de funcionar, este va a continuar haciéndolo porque no requiere de una fuente de energía externa como los otros. Sin embargo, es el que más inconvenientes presenta porque todas las lecturas que nosotros hagamos en él deben ser corregidas, y básicamente son dos las correcciones que se aplican: la corrección por declinación magnética y una corrección por desvío residual, que ya vamos a explicar qué es cada una. El otro inconveniente es que exige ser compensado por la existencia de campos perturbadores. Miren, a ver si ustedes lo logran ver. Yo tengo acá mi pequeña brújula, ¿no? Y si yo, digamos, me pongo a considerar todos los campos magnéticos que hay acá en esta habitación donde estoy, entonces evidentemente cada campo magnético, cada circuito eléctrico que yo tengo acá en mi casa, cada pieza de hierro está generando una perturbación que hace que la brújula se desvíe de donde pudiera, digamos, donde tuviera que estar apuntando. Y si a eso le arrimo, bueno, un imán, la cosa todavía es más patética. Y como tercer inconveniente, esas desviaciones no son constantes, o sea que en un compás magnético, cada rumbo al cual se oriente la proa del barco va a tener su propio desvío, que el navegante tiene que saberlo, por supuesto. ¿Cómo se llega al compás magnético? Bueno, la brújula es lo que vieron recién que yo les mostré, es simplemente una aguja que está imantada y que se orienta gracias al campo magnético terrestre. Cuentan que la inventaron los chinos. Yo siempre digo que cuando no se sabe quién inventó algo, se le achaca a los chinos. Pero es muy probable que Marco Polo la haya introducido en Europa. Sabemos que Cristóbal Colón en sus viajes a América ya traía una brújula. Esa aguja fue convertida en una rosa, que es la pieza que ustedes ven acá. La rosa va adentro de una caja cerrada que se conoce como mortero, y el mortero a su vez va dentro de esta columna que es la llamada bitácora del compás, y que, bueno, esto es una cubierta protectora que se llama cubichete para, digamos, protegerla de las inclemencias del tiempo, porque este compás va instalado al aire libre y, digamos, sufriendo todas las inclemencias que haya por el camino. ¿Cómo es el mortero por dentro? Bueno, el mortero es simplemente una caja cilíndrica. La rosa tiene un flotador, que es esta pieza de acá. Debajo de la rosa encontramos los imanes orientadores, que los pueden ver ustedes aquí en esta otra imagen. Y esa caja se la llena con líquido, y la proporción del líquido es 3/4 partes de agua más 1/4 parte de alcohol, o puede ser glicerina líquida.
o alguna otra sustancia que evite el congelamiento en las latitudes elevadas. Y acá tenemos el campo magnético terrestre. Vamos a ver un poquito qué características es que posee. La Tierra se comporta como un gigantesco imán, aunque la intensidad de ese campo es sumamente baja. Es decir, si no fuera por las brújulas, nosotros viviríamos ignorando la presencia de ese campo. Yo estuve leyendo, para que ustedes tengan una idea, la puerta de una nevera, o sea, de una heladera o una caja de hielo, como le llaman en sus países, muchas veces cierra gracias a un imán, y ese imán de la puerta debe tener aproximadamente unos 100 Gauss de intensidad, mientras que en el campo magnético terrestre no se llega a 1 Gauss, o sea que es un campo extremadamente débil. ¿Cómo se origina ese campo? Bueno, porque el interior de la Tierra no es enteramente sólido, tiene un núcleo sólido, pero rodeado de un segundo núcleo que es de hierro líquido, y de esa manera el núcleo sólido gira formando un efecto dínamo que sería el responsable de la existencia de ese campo magnético terrestre, que desde el punto de vista de la náutica, lo que interesa saber es que las líneas de fuerza fluyen del polo sur al polo norte, pero que esos polos no coinciden con los geográficos, por eso se los llaman los polos magnéticos. Y acá se ha presentado un problema, digamos, de nomenclatura, y por esa razón en náutica se optó por zanjar las cosas con dos colores: el azul representando al polo magnético norte, cuya polaridad es negativa, y el rojo representando al polo magnético sur, cuya polaridad es la positiva. Entonces acá lo que vemos en esta imagen es una línea de fuerza del campo magnético. ¿Y cuáles son los elementos? Bien, en primer lugar va a haber una inclinación con respecto al horizonte. En este caso es el ángulo θ, lo denominamos acá, y esa línea de fuerza se la puede descomponer en otras dos fuerzas, que son la fuerza H horizontal y la fuerza Z vertical. Es esta fuerza H justamente la responsable de la orientación del compás, y como habíamos visto ya en otra imagen, la dirección al norte verdadero no coincide con la dirección al norte magnético, y el ángulo entre ambas es lo que se lo llama la declinación magnética. ¿Qué es lo que sucede entonces? En los polos magnéticos la fuerza es vertical, o sea que H vale 0, y en el ecuador magnético sucede lo contrario. Lo que vale 0 es la componente vertical. Luego, en cualquier otro lugar, en cualquier otra latitud intermedia, H va a ser
la intensidad por el coseno de la inclinación, y Z, o sea, la vertical, va a ser esa fuerza, esa intensidad por el seno de la inclinación. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué me está diciendo esto? Que un compás magnético a mí no me sirven los polos, porque no hay una componente H. Y la orientación más eficiente, digamos, sería en el ecuador magnético, que no coincide con el ecuador geográfico. Están ahí más o menos, pero no hay coincidencia, porque de hecho tampoco coinciden los polos. Si nosotros ahora analizamos todos esos valores, vamos a encontrar una serie de líneas donde los valores se repiten. A mí las que me interesan destacar son las isógonas solamente, que son aquellas líneas donde la declinación magnética es la misma. Y vamos a ver ahora acá un mapa donde aparecen los valores de la declinación. Acá en Montevideo, donde estoy yo, el valor de la declinación promedia los 10 grados negativos, 10 grados al oeste, o sea que a todas las lecturas que yo haga de un compás, le tengo que aplicar esta corrección, ¿no? Mientras que quienes están como Manuel, que anda por acá, por Lima, el valor ronda los 0 grados. Y si ustedes miran, en algunas aguas del mundo, ese valor es enorme. Acá hay 50 grados de diferencia entre la dirección al polo geográfico norte y al polo que marca la brújula, o la rosa del compás, como le quieran llamar. Así que un navegante que se guía por un compás magnético tiene que tener muy en cuenta estas cosas, porque de lo contrario no va a llegar a destino. Vaya a saber dónde llega. Así que esa va a ser para nosotros la primera corrección que hay que aplicarle a todo compás magnético o brújula. Yo no quiero limitarme solo a los navegantes, porque entiendo que los niños exploradores, los que se llaman los scouts, también salen por bosques a hacer recorridas y se orientan y llevan brújulas, ¿no? Pero hay que tener muy presente este detalle de la declinación magnética, que lo vemos acá. Y siguiendo las reglas del magnetismo, si el norte magnético yo lo represento con azul, entonces la polaridad roja de la aguja o de los imanes es la que apunta hacia él. ¿De dónde se obtiene el dato de la declinación magnética? Muy fácil, eso es un dato conocidísimo. Se obtiene de las cartas de navegación, que viene especificado de distintas maneras. Inclusive ven ustedes un número entre paréntesis. Ese número que hay entre paréntesis es la corrección que hay que aplicarle de manera anual. O sea que si pasaron 5 años, yo a este valor 9 al oeste
le tengo que sumar 5 por 7, 35 minutos, o sea que la declinación 5 años después ya no va a ser de 9 grados, sino de 9 grados con 35 minutos. En náutica solemos hacer redondeos porque digamos que los rumbos no se cuentan de manera fraccionaria, sino con números enteros que van de 0 a 360. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si todo quedara ahí en el hecho de la declinación magnética, la cosa no sería tan complicada. Esto sí que es algo más complicado aún. Imaginemos un poquito cómo eran los barcos antiguos. Los barcos antiguos tenían una estructura de madera. La madera no es un material, no genera campos magnéticos, pero tenían piezas de hierro, tenían las anclas, tenían los cañones, la, estas bolas de hierro que se usaban como balas para los cañones. Entonces, es increíble, pero cada una de estas piezas genera un campo magnético perturbador. Con el tiempo se abandonaron los cascos de madera, se pasaron a construir los barcos de metal, inclusive empezaron a instalarse circuitos eléctricos y todo eso genera muchos más campos aún, de forma tal que el compás tampoco puede apuntar al polo norte magnético. Eso es una condición más bien teórica, sino que lo hace a un norte propio que se llama norte de compás, y la diferencia que hay entre el norte magnético y el norte de compás es lo que se llama el desvío. Así que tenemos dos correcciones: declinación magnética y desvío, y ambas hay que aplicarlas, y la suma de ambas se conoce como variación total. ¿Cómo son los campos perturbadores del compás? Bien, hay de dos tipos: el llamado campo permanente y el llamado inducido. ¿Cuál es el permanente? Es aquel que se adquiere de manera lenta, pero que también se va perdiendo de manera lenta. El inducido, por el contrario, es un campo que constantemente está cambiando. Así como se adquiere, así se pierde, y siempre es rápido. ¿Qué es lo que produce cada uno de estos campos? Bueno, cuanto más ricos en carbono sean los aceros con los que se construyó el barco, más permanente va a ser el magnetismo. Y eso en general es el resultado de la estructura propia del casco, con todas las piezas que soportan, que son varias. Estas que ustedes ven acá se las llama cuadernas, que es el costillar del barco. Esta otra es la sobrequilla. Bueno, las chapas de revestimiento, la cubierta del barco, en general están hechas de los llamados hierros duros que forman el magnetismo permanente. Las estructuras que están por encima de las cubiertas, como será el caso de los palos, las barandillas, las grúas, la propia casillería del barco, ya se hace con hierros que son pobres en carbono,
los llamados hierros dulces. Entonces eso lo que hace es generar otro tipo de magnetismo que recién yo les decía, cambia constantemente. Entonces, acá esta imagen es interesante. Imagínense que un barco está en un muelle o está en un dique, pasa mucho tiempo ahí, entonces se va a ver afectado por las líneas de fuerza del campo magnético. Y acá yo lo orienté en el dibujo según los 4 puntos cardinales. Y fíjense una cosa, este magnetismo que recibe el casco es un magnetismo permanente. Cuando yo me refiero a permanente, cuidado, dejémoslo en claro, no es para siempre, sino que va cambiando, pero cambia lentamente. Por eso a los imanes muchas veces hay que, digamos, por decirlo de alguna manera, cargarlos, y para eso hay bobinas donde el imán se mete adentro de la bobina, se le hace pasar una corriente eléctrica y el imán, digamos, cobra intensidad. Por donde las líneas de fuerza ingresan, la polaridad va a ser azul, y por donde las líneas salen, la polaridad va a ser roja. Entonces, comparen cómo es un hemisferio con el otro. ¿Esto qué me está diciendo? Bueno, me está diciendo que si yo dejo el barco amarrado en un muelle por unos cuantos meses, las características magnéticas van a cambiar. ¿Cómo se solucionan todos estos problemas? Bueno, la forma más económica de hacerlo es colocando piezas correctoras, que ustedes las ven acá. Una de esas piezas correctoras son las esferas de Thomson, que son 2 o pueden llegar a ser hasta 3, dependiendo del barco. Los portaaviones, por ejemplo, llevan 3. Y esas esferas, digamos, procuran compensar los efectos del magnetismo de los hierros dulces, que son horizontales, mientras que para los verticales lo que se coloca es simplemente una barra de hierro dulce contraria a donde estaría la posición de los palos. El magnetismo permanente se trata de compensar con imanes que son algunos longitudinales y otros son transversales. Cuando me refiero a longitudinales, significa que corren de proa a popa, y cuando son transversales, corren de una banda a otra, de babor a estribor. El único cuidado que hay que tener acá es no poner imanes encontrados. Es decir, si la polaridad roja yo la puse hacia proa, el imán que va del otro lado también tiene que tener la polaridad roja hacia proa. Y después, la otra recomendación que se da, que conviene usar imanes grandes lejos del mortero y no imanes pequeños próximos al mortero. ¿Por qué es esto? Porque lo que se trata es que la rosa que indica el rumbo que va dentro del mortero tenga movimientos lentos. De lo contrario, si se mueve demasiado rápido, el timonel se va a enloquecer, pobrecito. Y no solo el timonel, se va a enloquecer
hasta el cocinero del barco se va a enloquecer, entonces mejor que no. Digamos, esa condición magnética que tiene el barco cambia y cambia por varias razones. Una ya la expliqué y es cuando se está mucho tiempo en un muelle, digamos más de 2 meses, con una determinada orientación, entonces ahí cambian las características magnéticas. También las entradas a dique, los trabajos de mantenimiento en general, los cambios de estructura que se hayan hecho en el barco, cambios en los circuitos eléctricos, y si le cayó un rayo al barco y sobre todo cerca del compás, o sea que cada tanto hay que hacer una revisión de cuáles son las condiciones magnéticas, y esto es importante porque esto no es un detalle náutico más, esto es obligatorio. Esto es obligatorio. Yo me imagino que un camionero cada tanto tendrá que, con su camión, pasar por determinadas inspecciones vehiculares, ¿no? Más allá de que él tenga al día su licencia de conducir camiones. Bueno, acá en los barcos pasa exactamente lo mismo. Cada tanto la autoridad portuaria, la autoridad marítima, exige los certificados de las condiciones magnéticas en las que se encuentra el barco. Y para eso hay que hacer lo que se llama una maniobra de compensación, que no la hace el capitán, cuidado, esto la hace un especialista, lo que se llama un perito compensador, y básicamente hay que salir a navegar a una zona donde ya están marcados los puntos cardinales magnéticos. El perito compensador lo que hace es constatar cada vez que orienta el barco hacia un cardinal magnético, cuánto marca el compás y cuánto tendría que marcar, ¿no? Entonces la diferencia es el desvío. Aviso que yo no soy perito compensador, hay determinadas exigencias para hacerlo, pero aunque les parezca mentira, en navegación un día tuvimos en un barco un problema con un compás, y junto con el primer oficial yo le dije, mira, yo me animo a hacer la maniobra de, digamos, no exactamente de compensación, pero sí de control de la situación magnética. Y él habló con el capitán, al capitán le pareció bien, entre los dos lo hicimos y salió bien, salió bastante bien. Bueno, hasta aquí entonces los compases magnéticos. Vayamos ahora un poco a los compases giroscópicos, que no requieren de compensación. Los desvíos suelen ser constantes y admite la instalación de estaciones repetidoras, cosa que el compás magnético no lo lograba. Pero tienen como inconveniente que se requiere de una fuente de energía externa. Estos instrumentos son eléctricos y es más, tienen que tener un suministro de energía que sea constante, porque de lo contrario también se descalibran. Y acá viene algo que nosotros los profesores de astronomía enseñábamos en clase, no sé si se sigue enseñando, pero ustedes reconocerán al señor que está en esta foto, que es León Foucault. León Foucault fue el que demostró experimentalmente que la Tierra tiene un movimiento de rotación. Y es muy famosa la experiencia que hizo con un péndulo en el Panteón de París,
un péndulo que lo puso a oscilar, un péndulo que empezó a desviarse, cuando no debía hacerlo, porque si la Tierra era estática no tenía por qué desviarse, pero se desvió y entonces él le dijo, ven, ven que yo tengo razón. Y lo que a veces no contamos los profesores en clase es que la Academia de Ciencias de París no consideró válida esta experiencia, no le dieron la razón. Es más, hasta le hicieron una propuesta como queriendo decir, andate de acá y en lo posible no vuelvas nunca más en tu vida. Le dijeron, si usted logra hacer la demostración con algo que no esté unido físicamente a la Tierra, entonces ahí pensaremos de pronto que sí, que usted está en lo correcto. Y lejos de darse por vencido, al año siguiente, esto es 1862, en ese año monta una segunda experiencia, pero muchísimo, muchísimo más simple que la del péndulo, que consistía simplemente en poner a girar este juguete que nosotros vemos acá, que se llama giróscopo. ¿Y qué pasó? Gracias a este giróscopo es que él pudo demostrar que la Tierra verdaderamente estaba cambiando de posición en el espacio. ¿Por qué? Porque el giróscopo consta de un rotor que gira sobre tres ejes que están a 90 grados uno de otro. Esto es lo que se llama un giróscopo con 3 grados de libertad y tiene una propiedad que todos conocemos, que es la de la inercia giroscópica. ¿Qué es la inercia giroscópica? Que si yo pongo a girar este rotor, el plano de rotación, al igual que el plano de oscilación del péndulo, no cambia. Entonces, si el eje principal de ese rotor apuntara a una estrella, seguiría perfectamente el movimiento de la estrella alrededor del centro de giro, que son los polos celestes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que se intentó, perdón, antes de seguir adelante, digamos de que León Foucault puso el giróscopo a girar, y cuando lo observó vio que el plano que se supone no tenía que cambiar estaba cambiando. Entonces ahí demostró que la Tierra estaba modificando su horizonte y le tuvieron que dar la razón. Esto fue, reitero, en el año 1862. Luego, volviendo un poco al tema de los compases giroscópicos, estos giróscopos, digamos, al tener esa propiedad de la inercia, son útiles para saber la posición de los polos celestes, pero se acuerdan que en el dibujo anterior lo que hacía el giróscopo era una circunferencia. Entonces ahí se pasa a usar la segunda propiedad que tiene, que es la llamada precesión. La precesión es que si yo aplico una fuerza sobre uno de los ejes, como resultado de eso, el giróscopo gira. Vamos a decirlo de esta manera. Si yo inclino el rotor, lo obligo a girar. Si por el contrario yo
aplico una fuerza, el giróscopo se inclina. Allá en la escuela marítima de UTU, donde yo daba clases de náutica, teníamos una plataforma giratoria sobre la que nos parábamos con una rueda de bicicleta. Entonces nosotros hacíamos girar la rueda de bicicleta y la teníamos con las manos así, y cada tanto la torcíamos, y cuando la torcíamos nosotros girábamos en la plataforma. Si por el contrario alguien nos intentaba hacer girar, entonces se nos inclinaba la rueda, y con eso le podíamos mostrar a los alumnos esta propiedad de la precesión, que es algo también que le ocurre a nuestro planeta por efectos de desestabilizaciones que provocan el Sol y la Luna, y de tal manera, cada 26.000 años aproximadamente, nuestro planeta realiza un giro completo por precesión. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se introdujo una fuerza, y esa fuerza lo que hace es obligar al giróscopo a rotar de tal manera que la circunferencia se convierte en una elipse. A eso se le llama la primera aproximación al centro de giro. Y luego se vio que, descuadrando el sistema del eje, esa elipse se convertía en una espiral, de tal forma que el eje principal del rotor siempre queda alineado con la dirección de los polos celestes. Acá ven ustedes una foto de lo que sería el instrumento. Cuando se introduce esa fuerza, el sistema que se ha usado es de vasos comunicantes, que se los llena de mercurio. Entonces, como el eje del giróscopo sube y baja, los vasos comunicantes se llena uno, se vacía el otro, y eso es lo que produce la precesión. Es interesante que se sepa que Elmer Sperry en Estados Unidos y Anschutz en Alemania, ya a principios del siglo XIX, habían desarrollado estos compases, de tal modo que en la Primera Guerra Mundial, los barcos ya contaban con este equipo. A mí me tocó navegar con un girocompás Sperry que era tan grande como un lavarropas. Y había que prenderlo, había que encenderlo 8 horas antes de salir a navegar para que se pudiera orientar. Por supuesto que con el tiempo cambiaron las tecnologías. Hoy día un girocompás es algo más bien pequeño, un poco más grande que una licuadora, y no se lo apaga nunca. No se lo apaga nunca, no es necesario apagarlo, y de esa manera se soluciona el tema de la declinación, se soluciona el tema del magnetismo, que es bastante engorroso. Pero a no olvidar que este instrumento depende de una fuente eléctrica, y si esa fuente eléctrica falla, nos vamos a ver en problemas porque lo vamos a perder. Aunque ahora en los barcos lo que se lleva
es una serie de baterías de tal manera que por 2 horas más el instrumental sigue funcionando y se supone que en esas 2 horas se tiene que haber encontrado la solución y haber vuelto todo a la normalidad. La orientación del girocompás depende de la velocidad de rotación de la Tierra, que sabemos que hay dos, la Tierra tiene dos velocidades, una velocidad angular de 15 grados por hora sideria y una velocidad lineal de rotación que es máxima en el ecuador, y a medida que nos separamos del ecuador hacia uno u otro de los polos, esa velocidad disminuye proporcional al coseno de la latitud. Esto es importante porque el eje del girocompás siempre se orienta perpendicular al vector velocidad lineal de la Tierra. Pero como el barco tiene su propia velocidad, que acá la vemos en negro, esta sería la velocidad del barco, en realidad esa orientación del eje va a ser respecto a una resultante, que la vemos acá en rojo. Esta es la resultante entre la velocidad de rotación de la Tierra y la velocidad del barco, de manera tal que se produce un desvío, y ese desvío hay que calcularlo o hay que tratar de anularlo. Por eso los girocompases tienen dos correcciones que antiguamente había que introducirlas manualmente. Sospecho que ahora son automáticas, que es la corrección por latitud y por velocidad del barco. Lo que hoy decía, una gran ventaja que tiene este instrumento es que permite la instalación de estaciones repetidoras, ya sea en instrumentos, ¿no? Como ser en el radar, en el AIS, en la carta electrónica. Hay repetidores en las bandas, hay también en lugares del barco donde por alguna razón se necesita saber el rumbo, como ser la sala desde donde se gobierna con un timón de emergencia, y hasta el capitán en su propia oficina puede tener una estación repetidora para saber a qué rumbo va el barco sin necesidad de subir a la timonera. Estas estaciones hay que tener el siguiente cuidado con ellas. El navegante tiene que verificar que estén indicando lo mismo que la estación maestra. Eso es así, y eso es una de las tareas que hacen los pilotos, de efectuar controles de que las estaciones no solo se les determina el desvío, sino que estén en sintonía con la estación maestra, que la estación maestra puede estar hasta en la sala de máquinas. Yo estuve en un barco donde esta estación maestra estaba en la sala de máquinas. En otros barcos estaba en una habitación solita ahí, y nosotros nos guiábamos por todos los demás. Antes de salir a navegar, las apagábamos todas, las apagábamos y nos fijábamos cuánto estaba marcando esta, veníamos y calibrábamos cada una, porque eso es algo que perfectamente se puede hacer.
Entonces, ya sea que usemos un compás giroscópico o un compás magnético, el navegante tiene que saber qué desvío tiene ese instrumento. Recuerdo que les comenté que mientras el compás giroscópico que recién acabamos de hablar de él mantenía constante los desvíos a cada rumbo, o se supone que tiene que ser así, porque todo depende también del estado de deterioro que tenga el instrumento, el compás magnético tiene un desvío para cada rumbo. Entonces, es muy fácil esto. Se necesita una dirección verdadera, que es la que tenemos, digamos, acá en amarillo. Acá en amarillo, esto es una dirección. Entonces, está marcada en la carta. De la carta sacamos este valor, que es el valor verdadero. ¿Qué ángulo forma con el norte verdadero? Y con el compás vemos cuánto marca. Entonces, por supuesto que si estos dos valores fueran iguales, significa que este desvío valdría 0. No tendríamos desvío en ese caso. Los procedimientos se hacen con objetos enfilados o con azimutes de astros, sobre todo a la salida y la puesta del sol. Eso es lo más común. Y luego que tenemos esas dos direcciones, ¿no? La dirección verdadera y la dirección que marca el compás, con estas formulitas que están acá abajo podemos saber cuál es el desvío. Muchachos, eh, para explicarlo muy simple, yo acá en mi casa tengo en cada habitación un reloj. Y yo sé que el reloj que tengo en el dormitorio está adelantado 5 minutos. O sea que cada vez que leo la hora le resto 5 minutos. Sin embargo, el reloj que tengo en la cocina está atrasado unos 8 minutos. O sea que yo leo la hora y me acuerdo, le tengo que sumar 8. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Lo único que los navegantes responsables lo tienen que hacer cada vez que están de guardia. La mayor cantidad de veces se lleva un registro de los valores, porque la autoridad portuaria perfectamente puede llegar y decir, bueno, a ver, eh, queremos ver si ustedes controlaron los desvíos del compás. A ver, muestran los libros. Hay libros especiales donde todo esto se anota, fecha, valores, etcétera, etcétera. Aunque hoy, aunque hoy, digamos, los mayores controles, pero esto ya sería otro tema, no para tratar hoy, los hacen las empresas aseguradoras. Y por último, llegamos a los compases satelitales, y con esto terminamos. ¿Qué son los compases satelitales? Bueno, desde que empezaron los navegantes a usar información satelital, esa información satelital sirvió no solo para obtener la posición del barco, sino también para saber en qué sentido estaba avanzando. Un compás satelital, que confieso yo los conozco a través de internet, porque cuando yo navegaba esto no existía, esto es una cosa de ahora. Eh, Consta de 3 antenas, que las vemos nosotros acá en este dibujo. Dos de ellas están orientadas de proa a popa
y hay una tercera antena para reducir los efectos provocados por el movimiento de cabeceo del barco, los bandazos, las guiñadas, etc. También esto permite la instalación de estaciones repetidoras. Y estas dos antenas lo que hacen, para explicarlo así muy sencillito, es lo siguiente. Captan cada una su señal GPS y de esa manera se sabe dónde está esta antena y dónde está esta otra, y como se saben las dos posiciones, perfectamente se puede saber qué alineación tienen. Cuando surgieron los primeros sistemas satelitales, que no eran de GPS, era otro sistema, se llamaba Transit, nosotros obteníamos una posición, y al obtener la segunda posición, el instrumento calculaba en qué rumbo habíamos avanzado, a qué velocidad lo habíamos hecho, etcétera, etcétera. O sea que se necesitaban dos posiciones para saber todo eso. Y bueno, esto es lo que hace básicamente un compás satelital, que si hay algún inconveniente, alguna interrupción de la señal por X causa, automáticamente el barco pasa a guiarse por el compás giroscópico. O sea que esto también está conectado al compás giroscópico. Y según yo estuve leyendo, parece que este sistema es un sistema extremadamente preciso, sobre todo en algo que le interesa mucho al navegante, que es qué velocidad real es la que está desarrollando el barco. Bueno, gente, hasta acá es donde yo puedo informar un poco. Yo quiero que esta charla sea más que nada una charla informativa, que de pronto despierte algunas curiosidades en ustedes, a los efectos de que vayan y se informen al respecto. Muchísimas gracias por la atención que han puesto. Muchas gracias, Fernando, por la interesante charla. A ver, por favor, quienes tengan preguntas que hacer, hay una opción de levantar la mano ahí donde dice reacciones, abajo, un poco hacia la derecha, o si no, la dejan escrita, ¿no? Bueno, interesante charla. Ahí por ahí hay varios puntos que podríamos aclarar. Bueno, voy leyendo algunos mensajes que han dejado. A ver, acá. Los saludos antes que nada. Gerardo Hernández, saludos desde Bogotá, Colombia. Hugo Valle, saludos desde Lima. Nelly Hanchuk, saludos desde Paysandú, Uruguay. José lo dice, saludos también desde Paysandú. Eh, a ver, yo tengo una curiosidad aquí, bueno, mientras vamos esperando preguntas. No sé si esté mal planteada la pregunta o de repente, como no soy muy entendido en el tema, ¿cuántos nortes hay? ¿Ah? Porque, o sea, ahora he visto, sobre todo en las primeras diapositivas, bueno, el norte magnético, el norte geográfico, el norte del compás, bueno, o sea, como que un poco, digamos, depende del sistema de medición, supongo, ¿no? Eh, los nortes son cada instrumento tiene su norte. O sea que si tú a bordo tienes 4 compases, cada compás tiene su propio norte, que puede ser igual o diferente al del resto. Aparte de eso, tienes el norte verdadero, que como yo expliqué, es la dirección al polo geográfico norte, y tienes el norte magnético, que es la dirección al polo magnético norte. Pero después
aparte de esos dos que son absolutos, cada compás que tú tengas a bordo tiene su propio norte, que es lo que el navegante debe determinar para efectuar la corrección pertinente según el instrumento que esté usando. Ya, muy bien. Bueno, aquí hay otras preguntas. A ver, bueno, Gerardo Hernández dice, muchas gracias por la charla, muy interesante. Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, hay una opción de levantar la mano o si no, la pueden dejar aquí. Bueno, acá tengo un mensaje que me ha dejado, no es exactamente una pregunta, pero a ver, tengo. Ya, el profesor Jorge Coblan, él es una víctima de las charlas a mitad de semana, no puede estar presente porque él en este momento está en clase de cosmografía en el, pre- pri- pri- en el profesorado, ¿será que va a tocar? De la escuela normal, dice, ¿no? Así que manda saludos, Jorge, ¿no? Bueno, Está en clases en este muchas momento gracias. y él también está a la espera que podamos acomodar las charlas ahí a fin de semana, así que ya lo vamos a tener pronto. Bueno, mientras esperamos más preguntas, entonces por favor, si puedes dejar de compartir un momento para poder ver aquí al- algunas cosas que tengo presentes, por favor, aquí para poder. Ya, a ver. Ujú. Ya, a ver. Ya, bueno, como todas las semanas, agradecemos a la página Rastros de Guerra de nuestro amigo Juan Carlos Flores, quien es propietario de esta página, que es una página de historia militar peruana y sudamericana en general, así que están invitados a visitar su canal de YouTube y su página en Facebook. Juan Carlos y Rastros de Guerra son auspiciadores de este ciclo de charlas. De hecho, la plataforma Zoom que estamos usando es de él, ¿no? Él nos la facilita gratuitamente y por eso es que sale su nombre aquí, Juan Carlos Flores, cuando en realidad soy yo, Manolo, quien está hablando. Bueno, y como ya es costumbre aquí en la Aliada también, o como ya es tradición, mejor dicho, le otorgamos este diploma virtual a Fernando Albornoz por su interesante charla Instrumentos Orientadores, que se lo vamos a enviar a su correo. Fernando, te enviamos este diploma, más bien te agradeceríamos unas pequeñas palabras, por favor. Bueno, Manuel, yo estoy muy agradecido que se me permita esta participación porque ya, reitero, después de que me jubilé, la actividad mía en materia tanto náutica como astronómica disminuyó considerablemente y así es una forma de seguir unido a eso tan importante que es la educación. Así que lo único que puedo decir es muchas gracias. Gracias también. Bueno, de hecho, Fernando es ya un antiguo conocido de la Aliada y seguramente lo vamos a tener próximamente con otra interesante charla. Para quienes deseen un certificado de asistencia a esta charla, por favor escriban y solicítenlo a este correo charlas.liada@gmail.com. Ya esta semana nos vamos a poder poner al día con los certificados pendientes. charlas.liada@gmail.com. Y esta charla llega como todas las semanas gracias al trabajo del profesor Jorge Coblan, que no está presente en este momento, y de Manuel Rojas, este servidor. También les quiero mostrar algunas cosas. A ver, bueno, esta charla está siendo grabada y va a ser subida dentro de unas horas al canal Liada TV, que es el canal oficial de la Liada en YouTube. Ahí están todas las charlas anteriores, ya más de 100 me parece, para que quien desee pues verlas, compartirlas, usarla para enseñanza con sus alumnos, ahí las encuentra. Y también invitarlos a que visiten el canal Rastros de Guerra en YouTube de nuestro amigo Juan Carlos, que ahora está subiendo bastantes videos ahí casi de manera semanal, ¿no? Sobre armamento, me parece, historia, bueno, varios temas, ¿no?
Ahí tienen para entretenerse también, con Rastros de Guerra. Y finalmente, invitarlos también a que bueno, no se suscriban, sino descarguen la revista Universo, la revista Universo Digital, que es la revista oficial de la Aliada. Ya estamos en el número 67. Aquí pueden encontrar en la página también las revistas anteriores y pueden leer libremente todos los artículos que se publican. Pueden enviar sus fotos astronómicas, sus artículos. De hecho, esta fotografía que está aquí ha sido tomada por un compatriota mío, Giancarlo García, quien es astrofotógrafo, y bueno, así que está ahora como portada de la revista Universo, ¿no? Y aquí mismo están abajo los requisitos para que las personas que estén interesadas puedan publicar algún artículo en el Universo. Me parece que esto, sí. Vamos a dejar de compartir. Bueno, por el momento no hay más mensajes. Y bueno, agradecerles a todos su presencia esta noche. Ya nos vamos a ver la próxima semana. Estaremos comunicando por los medios, redes sociales, foros de internet de la Aliada para que estén al tanto de la siguiente. Un agradecimiento muy especial a Fernando por su presencia esta noche y por su interesante charla, y también a todos los presentes. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chao. Gracias, Fernando. Nos vemos. Nos Gracias. vemos, Chao, Manuel. chao, chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Listo. Gracias.